estamos manipulando ya los mapas de inyección y de turbo. Esto para lograr optimizar la combustión y lograr una potencia óptima. Este vehículo en este momento estamos haciendo un Stage 3. Aparte de la reprogramación, tenemos instalado un intercooler más grande y un enfriador de etanol y unos abanicos especiales que nos ayudan a refrigerar la caja de cambios. Vamos a hacer una prueba de potencia para comprobar los resultados. Con la reprogramación logramos mejorar las condiciones de inyección del motor. Así logramos un mayor torque y además de eso logramos mayor economía. No solamente aumentamos la potencia, sino que mejoramos la economía. Todos los parámetros son seguros. Todas las modificaciones desde la etapa 1 hasta la etapa 3 no afectan la vida útil del motor y tampoco afectan la prueba de emisión de gases que realiza la inspección técnica vehicular. Algunos de nuestros equipos, esto es un equipo New Genius de la casa italiana DIM Sport. Es uno de los equipos más sofisticados que hay hoy por hoy en el mundo para permitir extraer la memoria de las computadoras, posteriormente pasarlo a una laptop, trabajarlo y luego volverlo a escribir en la computadora original. Este es uno de los equipos mejores del mundo hoy por hoy. Abarca más del 90% de la flotilla vehicular, tanto automóviles, pickups, camiones, maquinaria, motos. Es un equipo muy completo. Nosotros nos cuidamos de usar equipos de la mejor calidad y originales. No trabajamos con copias. Eso es sumamente importante y además cada programación la hacemos personalizada a las condiciones mecánicas de cada vehículo. No usamos una sola programación para muchos carros, sino que cada carro es personalizado en base a las condiciones mecánicas del mismo. Gracias de verdad por darme la oportunidad y aquí que darme la oportunidad de entrevistar a una persona tan importante en los deportes de motor como usted. O sea, yo, como le dije, bueno, usted pasó por lo mismo, usted empezó ya con cierto kilometraje, ¿verdad? A correr carros, no empezó chiquillo. Y yo toda la vida soñé con eso de correr carros, pero no se pudo. Ya después ya viejo algo hecho, pero no lo logré. Pero usted sí, usted hizo cosas muy importantes. Muy importantes para nosotros, digamos, yo se lo digo como espectador del lado de afuera, porque aparte de que invirtió en la Guásima, que nos dio la oportunidad, pues yo usé la Guásima cuando era suya y nos dio la oportunidad a muchas personas de participar de este deporte tan bonito que es los motores.
Pero antes de todo eso me gustaría que habláramos de los tiempos de la sabana. Si usted iba a la sabana, cuando se corría en la sabana, a ver carreras, ¿cómo anduvo por ahí usted? En esos tiempos de los 70s, finales de los 60, 70s, por ahí ibas a la sabana a ver carreras. Sí, claro. Yo creo que la mayoría de los pilotos hemos siempre admiramos a alguien, o sea, tenemos un líder a quien seguimos. Y yo en esa época, lógicamente, seguía a Kikos y a Roy, que eran los que eran más o menos de mi edad. Entonces, para mí ellos dos eran como los que me inspiraban el tema de poder hacerlo. Una vez logré hablar con Roy, que no eran amigos míos, y entonces le dije que yo estaba totalmente ilusionado con el tema de poder algún día participar, pero sin embargo no lo logré en ese momento, sino que fue hasta después de que ya incluso se prohibió el tema de las carreras en la sabana, y ahí fue donde ya hubo como un bache, y fue cuando empezaron un grupo de gente a moverse para el tema de la Guasimac, que nació más o menos como en el 69 o por ahí. Fue cuando se reunieron un montón de gente y compraron la finca. Lo que pasa es que se equivocaron en cuanto a que ellos no hicieron un estudio de suelo, y cuando se dieron cuenta habían comprado prácticamente una finca que el costo para hacer una pista era el doble por el tema de por el tipo de terreno, por el tipo de tierra, por el son circuit que es famoso en esa área. Sí, me acuerdo lo de la sabana. Sí lo recuerdo bien porque igual que se acuerda en los rallies en los 80, la clase B, que todo el mundo cerraba la calle y venía un carro de esos locos, Walter Roll y aquella muchacha Michelle Mouton y todo, y donde entraba el carro la gente se corría. En la sabana yo me acuerdo que estaba uno así en puro borde del calle y los carajos pasaban soplados y no había nada, y corrían con zapatos de plataforma, ¿no se acuerda? Y no había así con pantalones de violín con aquellas campanas que me imagino que el freno, el acelerador se les enredaba. Así es. Entonces comenzó la parte de la seguridad que en esos eran tiempos donde estábamos en pañales con toda esa cosa. O sea, me acuerdo que para correr un carro de esos le ponías los tapes a los focos como en X o en una cruz, porque eso era ya deportivísimo. Eran tiempos con llantas con las llantas de ese tiempo, de que imagínense, ahora que hay semi-slicks y slicks y todo ese tipo de llantas. Pero sí, qué interesante. Pero entonces usted no corrió todavía cuando la Guasima se inauguró. No, yo por circunstancias empecé a correr como a los 38, 39. Chiquillo. Un carajillo con mi experiencia. Sí, lo que pasa es que sí hay diferencia, ¿verdad? Entre comenzar de 17 o 15 años o 12 años a correr go-karts, que los chiquillos ahora los agarran en go-kart y comenzás a aprender en go-kart, y eso te ayuda muchísimo, porque le vas agarrando el toque, pero ya después de cierta edad es como más temeroso y es como más pero es parte de la edad. Sí. O sea, No, el piloto, bueno, los pilotos hoy en día, digamos, de Fórmula 1, los pilotos que realmente sobresalen en este deporte, todos han corrido en go-karts. O sea, se han iniciado o mínimo han corrido en go-karts. Entonces, esa es la verdadera manera correcta de poder llegar a ser un buen piloto. No hay duda que esa es la mejor escuela. Pero también hay personas que nacemos con cierta habilidad desde que nacemos, que son, yo diría, cualidades o dones que Dios nos da. Y ahí es donde justamente creo que eso me ayudó a mí, que era eso comando que uno lo trae, y eso me ayudó mucho a pesar de no haber tenido ese entrenamiento o ese inicio que hubiera sido el correcto. Sí, porque yo sé de casos, digamos, de personas que ya no están tan jovencitas, pero que los mandaban, creo que a Francia, a que se entrenaran ya a niveles altos. Y lo que pasa es que eso tenía un costo, uno de 15 años difícilmente va a lograr eso. Entonces lo digo porque en mi caso yo siempre amé todo eso de ir a la Guasima
me encantaba ir a la Guásima, iba a la Sabana, los famosos piques, todo lo que tenía que ver con motores, el olor. ¿Se acuerda el olor cuando se le echaba aquel aceite Castrol, ¿cómo es que se llama? Que tenía un olorcito especial para la gasolina de avión, creo que se le echaba. Bueno, es que a la persona que le gusta el deporte de motor, la gasolina, el olor a gasolina, el olor a la mufla del auto, le parece que es casi como una droga, porque realmente tiene un olor muy especial, especialmente si le han puesto algún tipo de gasolina especial. Sí, correcto. Entonces eso hace que la persona, en el momento en que arranca un auto de carreras, eso lo excita, es una cosa Un escándalo que hace, el carro mínimo brincando y todas esas cosas. Entonces, Sí, muy... ahí es donde está el verdadero amante de los automóviles. No le molesta ni el ruido, ni le molesta el olor a gasolina. O sea, más bien ya canta. Sí, eso es cierto. Y el olor a llantas y el olor a freír. Si ya el olor a la llanta quemada. Cuénteme, ¿cuál fue su primera vez? ¿Cuándo se estrenó usted como piloto? ¿O en qué carrera se estrenó? Bueno, en realidad la primera carrera que yo hice fue en unas 3 horas de Costa Rica. Empezó, pero en lo más bravo. Lo más bravo, 3 horas de Costa Rica para empezar. Yo soy muy lanzado, toda mi vida he sido muy lanzado. Gracias a Dios, por eso está donde está. Y justamente creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a que soy lanzado. No lo pienso mucho. Por suerte me tocó comprar un auto que era demasiado auto para mí, para la experiencia que yo tenía. Sin embargo, fue una muy buena experiencia porque empecé con un carro de verdad. Entonces, el carro me enseñó muchas cosas que uno aprende de un auto que realmente reacciona cuando usted le pide, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó correr con un auto que era el carro de Fonford, de un salvadoreño que corrió años en Centroamérica y fue campeón, ganó las 3 horas de Costa Rica como 3 o 4 veces. Y este auto le pertenecía a un piloto famoso alemán que era Hans Stuck. Era un BM y este carro, por pura suerte, cayó en manos de este piloto salvadoreño. Creo que él era el representante de BMW en El Salvador, ¿verdad? ¿Perdón? Fonford. Era el representante de BMW en El Salvador, porque él corría BMs. Él corría BM, pero no era representante, no. Él simplemente, este auto lo compró a un puertorriqueño y el puertorriqueño lo había comprado a un corredor norteamericano. Y de ahí fue como una suerte que cayó en mis manos y entonces tuve muchas experiencias hasta de meterme en contravía en la pista porque era tan rápido que cuando le toqué el acelerador y me pasé, el carro se entrompó y quedó viendo para el otro lado y me di cuenta que estaba en contravía y seguí contravía. Y don Memo Chávez, que en esa época era un comisario, prácticamente se tiró a la pista, porque si no yo hubiera seguido, le hubiera dado de frente y todos los corredores. Así que fue una buena experiencia. Pero perdone que le interrumpa, pero eran carros que requerían piloto. Porque yo sí he visto, digamos, ahora en los carros modernos, incluso los carros ya, la tecnología es tan grande, de que van corriendo y inalámbricamente le van ajustando el carro y después las frenadas y las curvas y todo. En ese carro el carro le hablaba. Yo siempre he dicho que el carro le habla a uno. Y ese carro te hablaba, y si no entendías te gritaba, pero te decía, el carro te enseñaba a manejar, porque es un carro que requiere piloto. El carro te exige, sí, al sentirse uno en un auto que te exige, es donde uno se tiene que arriesgar, sí. Hay que arriesgar. Sí, correcto. Y eso fue lo que me pasó a mí. El carro me enseñó a cómo dominarlo. Entonces empecé ya después, lógicamente, a dominarlo. Sin embargo, era un motor muy fino, eran motores muy finos y creo que parte de lo que me pasó fue que todavía no tenía yo la experiencia para cuidar el motor de la manera en que tenía que cuidarlo.
el caso suyo específico, el currículum suyo en carreras de carros es bastante impresionante. Y le voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. ¿Ver? Primero, no solo corrió marcas Jaguar, creo que corrió Corvette, tuvo el Hondita, ese BM, para los que nos están escuchando, es un BM que ahora vale como $3 millones, está en un museo. O sea, no es cualquiera el que corre un carro de ese calibre. Pero usted no solo eso, sino también, o sea, tanto fue su pasión que compró la Guásima cuando la Guásima se iba a perder. ¿Cierto? ¿Cómo estuvo eso de que usted decidiera meterse a invertir en esto? Pues lo hizo por pasión, no lo hizo por negocio. Bueno, lo de la Guásima es una historia bastante interesante. La Guásima, cuando yo pensé en comprar la Guásima, me acuerdo que contraté 2 abogados para que hicieran un estudio y me dijeron, usted está loco. Sí, me dijeron, usted está loco. ¿Cómo va a comprar la Guásima? Me dice, sí. Fuimos a hacer un estudio y me trajeron un file. Sí. Porque la Guásima, Javier Quirós, en los años más o menos 80 y pico, ellos aquí, a Javier Quirós se le metió en la cabeza hacer una carrera que se iba a llamar la carrera de la paz, porque en esa época estaba el tema de Nicaragua, del problema de la guerrilla. De la guerrilla. Y don Oscar Arias, creo que se le ocurrió, habló con Javier y algo hablaron de hacer una carrera que se iba a llamar la carrera de la paz, para darle énfasis al tema de la paz. Cuando yo quiero comprarla, me encuentro que tengo 2 abogados metidos dentro del autódromo, que no eran dueños, pero eran los que tenían la posesión. Por otro lado, estaban los bancos peleados entre sí. O sea, el BESIE peleado contra las cooperativas. Entonces, los únicos que estaban felices eran los abogados que estaban obteniendo unos ingresos por los piques y por... Exactamente. Estaban lucrando sin haber tenido que hacer ninguna inversión. Es como lucrar en un parque. Me pongas en un parque, el parque central, y ya lucraban y tenían prácticamente a las cooperativas y al banco anulados. Entonces yo me empecé a... Cuando los abogados me dijeron que si yo estaba loco, les dije, bueno, ¿quién tiene la mayoría del autódromo? ¿Quién fue el que hizo el mayor préstamo? El Banco Centroamericano. Ok, ¿cuánto prestó el Centroamericano? Tanto. Ok. Entonces lo primero que hice fue que me fui a hablar con el Banco Centroamericano. Y en esa época el presidente de este banco era un señor Lizano, que me conocía a mí ahí de nombre. Y entonces cuando yo le dije, mire, estoy interesado en comprarle a ustedes la deuda que ustedes tienen con respecto al autódromo, o sea, al crédito. Y entonces nos pusimos de acuerdo. Le compré a este señor y ya una vez que yo tenía la mayoría, me fui, agarré a todas las cooperativas y les compré a ellos también hasta que compré el 100%. Una vez que ya tenía el 100%, me fui a hablar con los abogados y les dije, bueno, ahora sí, ya ustedes no van a tener que lidiar con varios bancos. Ahora soy yo el dueño. ¿Ok? ¿Qué quieren para entregarme el autódromo? Y me salieron con una loquera. Con un sueño. Que ellos querían $500,000. Les dije, vea, les doy 2 alternativas. O negociamos por las buenas, o los saco a patadas de aquí. Tengo aquí el título y soy el dueño del 100% de este autódromo. Ustedes simplemente están aquí metidos y tienen la posesión. Entonces tienen 2 alternativas. Tarde o temprano yo los saco de aquí. O, si quieren, negociemos algo. Y entonces les hice una oferta, me dijeron que no, y al día siguiente me llamaron y me dijeron que sí. Les pagué y ya. Tomé posesión del autódromo, pero era un basurero. El autódromo era un basurero. Era como ir a Río Segundo, una vaina así era. Algo espantoso. Entonces lo primero que hicimos fue sacar no sé cuántos camiones o vagonetas de basura. Y ahí empezamos a limpiar y limpiar y limpiar,
hasta que llegamos a que el autódromo quedara la pista, la arreglamos y quedó la pista que hoy por hoy, yo creo que no es por echarme flores, pero Costa Rica en ese momento tenía la mejor pista de Centroamérica y casi que de Sudamérica, porque era una pista de 3 kilómetros con un ancho de 12 metros de ancho y era la mejor pista de la región. No había duda que era la mejor pista de la región. Y fue cuando empezamos a hacer todos los eventos que hicimos Fórmula 3, hicimos las 3 horas de Costa Rica, y empezamos a levantar el automovilismo. Para que la gente que tenía su carro lo pudiera ir. Y ahí fue donde se volvió a despertar el interés por el deporte del motor. Y no solamente fue, digamos, despertarle el interés a los aficionados o a los pilotos, sino más bien era donde la mayoría de las personas como usted, que también les gusta el automovilismo, pero el automovilismo tiene un enemigo número uno, el dinero. Usted tiene en Costa Rica pilotos muy buenos, pero desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de poder no solamente incursionarse en go-karts o poder incluso después irse fuera. Los únicos pilotos que se fueron fuera fueron Donald Formal, que logró irse para afuera, y Donald hoy en día no está en Fórmula 1 porque realmente no tuvo el apoyo tal vez no supieron mercadearse. Yo creo que él pudo haber llegado a Fórmula 1 porque tiene todas las cualidades, pero le faltó mercadeo, le faltó alguien que lo pusiera en el lugar correcto. Que hay bastantes, digamos que Milo es hoy por hoy el piloto que tiene más experiencia, que viene de una familia que prácticamente no solamente el papá fue un gran piloto también, sino que el papá es para mí el ingeniero número 1 de Costa Rica, que yo podría decir ingeniero que sabe de automovilismo y no solamente es piloto, sino que sabe desarrollar un auto, que eso no es cualquiera. Hay pilotos que tienen mucha facilidad para transmitirle a los ingenieros, a los mecánicos lo que el auto necesita. Y hay pilotos que son muy buenos, pero no transmiten. Y al no transmitir, a veces los mecánicos se vuelven locos porque no saben, o sea, cómo poder realmente ponerle a punto el auto, porque el piloto no le transmite lo que realmente necesita saber. Marco Flaque me explicó eso, me decía, es que hay pilotos que llegan y te dicen, mira, es que el carro se me hace en tal vuelta, se hace tal así, y te dicen, revísele la estabilizadora, si le metemos, o sea, el mismo piloto, bueno, Carlos Sainz a nivel internacional ha seteado carros para correr rallies. Lo han contratado para eso, no para correr él, sino para que los... Sí, es que esa es una de las... No todos los pilotos tienen esa... No todos. Hay pilotos muy buenos, pero tienen ese problema, no les saben transmitir a los ingenieros a dónde es que el carro necesita hacerle los cambios que hay que hacerle. Parece mentira, pero el hecho de que la persona no sepa leer, digamos, la temperatura de las llantas, depende del medio ambiente. Hay días que, por ejemplo, usted puede salir con el auto con tantas libras, pero resulta que ese día no puede ponerle las mismas libras que le puso la primera fecha, o en fin. Son puros detalles, son detalles. Por eso es que aquí tiene mucho que ver el equipo. Y por eso es que en Costa Rica es una de las cosas que yo le reconozco mucho ahora a Alessandro, que a pesar de que es una persona que se está iniciando en este deporte, pero él ha logrado hacer como familia, que es lo que se necesita, donde un auto depende de 4, 5, 6 o 10 personas, mecánicos, ayudantes, personas que van a la Guásima de gratis, van por pasión, que no es porque no van por dinero, van por pura pasión. Entonces, ahora en Costa Rica ha habido una evolución muy importante en cuanto a talleres mecánicos con la capacidad de muchachos jóvenes que tienen esa capacidad de poder desarrollar un motor, de poder desarrollar y de poder desarrollar un auto de carreras. Sigue siendo el número 1 enemigo, es el tema de los presupuestos.
porque hay muchos pilotos o muchas personas que quisieran correr y simplemente no pueden porque no tienen los recursos. Todavía creo que incluso algunas veces pensé en retirarme de correr, pero la verdad no creo que me retire. Y cuando haya una carrera en donde pueda correr con el carro que todavía... Tengo 2 carros todavía para correr. Entonces, lo que pasa es que ahorita la categoría en la que el carro mío es un GT1. Entonces, pensamos organizar una carrera donde vamos a poder correr con los GT1s otra vez. Posiblemente va a ser 1 o 2 al año nada más. Pero mínimo 1 o 2 al año me voy a echar. Y por ahora estoy tratando de apoyar a mi nieto que está empezando a foguearse. Y la idea es que ahorita apoyarlo a él y aquí don Alexandro me ha pedido que lo acompañe y lo voy a acompañar y le voy a ayudar en lo que yo pueda, en lo que modestamente yo pueda ayudarle, aunque yo creo que ya él sabe más que yo. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado. Un gusto, de verdad, compartir con usted. Con mucho gusto.